Ah, Señor. ¿Qué traje eso a colación? Porque yo veo que la mayoría de nosotros traemos un bagaje equivocado. Sí. Y es cuando incorporamos el nombre Jesús. Sí, Señor. Es que Jesús no es nada. Así es, en la expresión. En la expresión. En la expresión. Quede aquí un señor que tiene una chaqueta gris con azul. Me dijo una noche, es que voy a eliminarlo de mi léxico. Yo le dije, está bien. A un señor que tiene una chaqueta. No, pero ¿a quién iba a eliminar? A Yeshua. A JC. ¿Sabe quién es JC? A JC. Le dije, está bien, está bien. Pero ¿cómo diríamos la oración, el final de la oración de Ivonne, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Como la dijo el que tú invitaste, en nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo le diría? Eso me refería yo. No, o sea, está bien. No estoy criticando. No, lo digo porque es que lo que estoy tratando de decir es que cuando uno se encuentra, estudia uno y estudia y se da cuenta que Jesús no es correcto por ningún lado. Y por eso te pregunté lo otro. Y sigue uno estudiando que Jesús no es correcto por ningún lado, que es una palabra que realmente no significa lo que debería significar. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo? Y si estoy estudiando raíces hebreas, porque parece ser que tengo que volver a las raíces hebreas y llamarlo como se llama hebreamente, y listo. Amén, estamos de acuerdo. Señor, ¿Quién decidió llamarlo Jesús y no Emanuel, como dice la profecía? la verdad, en el concilio de Nicea. Y radica en dos aspectos. Me disculpa que nos aparte No. del 22. Estamos ahí. Ya Es vuelvo que ahí. es la sangre Sí, ya vuelvo ahí. que Ya me vuelvo ahí. conlleva a preguntar. Sí, es que es importante. Ya vuelvo ahí. En el concilio de Nicea, siglo III, o año 325, tienen una gran problemática porque los discípulos de nuestro don Yehoshua lo expresaban como Yeshua. Entonces los judíos opositores, quienes se opusieron, quienes prohibían que los discípulos enseñaran, ellos le llamaron Yeshua. Ellos le llamaron Yeshua como un concepto despectivo. Los siguientes traductores, por desconocer la esencia de esto, lo pasan al griego como Isus, y ahí pasa al latín como el Jesús, pero no pasa de Yeshua, sino que pasa de Yeshua. Sí, Señor. Y entonces tiene una connotación, pero lo que no entendieron ellos, los nuevos creyentes griegos, es que era algo despectivo, porque traduce estiércol, que era la forma, sí Señor, era la forma como ellos expresaban eso. Pero ahí es duro, es feo, y es porque no tiene nada que ver con el Señor. Estamos hablando despectivo, estamos hablando conceptos equivocados. O sea que en realidad la religión ha tomado para el nombre del Mashiach es al vocablo que se generó por desprecio hacia él, Sí, Señor, sí, Señor. y no por honra hacia él. No, fue por desprecio. Entonces sí cobra fuerza lo que dice justo, que si nosotros ya conocemos eso, Sí, pues debemos tratar de corregir, porque correcto. dice la escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es un amén, es un amén. Yeshua, dos rayitas, el Señor salva. No traduce Salvador. No traduce Salvador. Sí, el Señor salva a través de él. O sea, Yeshua es la herramienta, es el instrumento. No es en sí mismo. Por eso digo, yo soy el camino. A ver, Y si yo me atrevo a decir que los griegos pervirtieron la palabra cuando dicen Jesús,
porque hicieron una apócope de Zeus. Sí. ¿Usted equivocado? No, señor. Como la historia dice, mitológicamente, que Cronos, el dios de los tres dioses, o el padre de los tres dioses, Zeus, Poseidón y Hades, pero la historia decía que Zeus iba a vencer a Cronos. Ahora en las películas de los titanes uno lo ve ahí. Ellos, los tres hijos, confabularon en cabeza de Zeus para matar a Cronos, porque Cronos era malo, pues nos lo presentan como malo. Siendo el padre de los dioses. Siendo el padre de los dioses, pero los dioses se rebelan contra él. Y luego vemos que Jesús es el prototipo de Zeus. Es más, Zeus viene con Z, ¿sí? Note bien, de ahí viene derivado Deus, que ahí viene Dios, día, que cuando tú dices Dios, estás hablando de Zeus. Estás invocando un dios mitológico, el dios pagano. Sí, día, Zeus. Y desde ahí, pero antes de eso, ya le doy la palabra, no puedo tampoco pasar sin antes aclarar el sexto. Lo que pasa es que esto no se puede soltar así, porque destruye, mata a las personas. Sea rudo. Ya ustedes vienen preparaditos un poco. Pero resulta y acontece que cuando Joseph, hijo de Jacob, llega a Egipto, a Joseph le cambian el nombre. ¿Y quién le cambia el nombre a Joseph? Lo cambia Faraón y le coloca Sanat Panea. Sanat Panea, sí, señor. Joseph significa y el Señor añadirá. Con J no con I. Es la Yud. Don Soferín. Joseph le cambian, Joseph significa el Señor añadirá, y Sanat Panea, Señor de la mosca. Eso es lo que traduce Sanat Panea. De las moscas. Los mismos los nombres de Daniel, ¿no? Pero, sí señora, tiene una connotación. Pero lo que estaba dando connotación, que era el que los alimentaba. De esa manera a Joseph no lo conocen en Egipto ni toda la población como Joseph, sino como Sanat Panea. Sanat Panea es el nombre egipcio que toma Joseph o que le dan a Joseph, y cuando Joseph llega a ser virrey, segundo al mando, y sus hermanos bajan y llegan, ellos no conocen a Joseph, vengan a un egipcio. Luego Joseph les hace trampa y los hace bajar a su hermano menor, a su papá, y él se les descubre y le dice: yo soy Joseph, porque ellos están creyendo que él estaba muerto o quién sabe dónde estaba, y yo soy Joseph, Hashem me envió para protegerlos. Entonces vemos que hay un prototipo aquí. Ponga por el favor Mashiach, y anoten bien esto, Mashiach Ben Yosef. Ben Yosef. Ponga abajo Mashiach Ben David. Ya les aclaro esto porque ya que llegamos aquí, tengo que aclarar esto. Mashiach Ben David. Pero si tú desconoces estos dos, también te pierdes. Te pierdes profundamente. Quiere decir, Mashiach Ben Yosef, no, Mashiach hijo de José, significa el Mashiach sufriente, el que tomaría nuestra falta, el que se llevaría nuestros averoj, nuestros errores. ¿Ya? Y Mashiach Ben David es el Mashiach reinante, el gobernante, el que gobierna, el que establece el reino. ¿Ya? Y mire esto, de la misma manera,
¿Qué pasó, Johncito? Necesito que la cosa sola. Si tú les conoces esto. ¿Pero es Mashiach ben o Yeshua ben? No, Mashiach ben. ¿Qué le dijo el ciego Bartimeo a Yehoshua? Mashiach ben. O sea, estos son los dos principios. Quiere decir que lo mismo que le pasó a José, hijo de Jacob en Egipto, le pasaría a Yehoshua en este mundo. Lo mismo que sus hermanos lo negaron y lo vendieron, lo mismo le pasaría a Yehoshua. ¿Qué es lo que fue? Será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que pasó con Abraham y Isaac, que negó a su esposa, y luego los otros también. La historia se repite, por eso, pero tienes que tener una línea de Sí, historia. claro, correcto, pero... Ahora, Claro. Yehoshua cuando resucita de los muertos, viene a ser Ben David, o sea que los 10 días desde Yom Bikurim a Shavuot, los 40 días que estuvo resucitado, él ya vivió como Ben David. Él está sentado a la diestra, pero no ha venido como Ben David, pero ya vino como Ben Yosef. O sea, llevó nuestras culpas, llevó nuestros errores y ahora viene a reinar. Es por eso, señores, que aunque podamos, y estoy de acuerdo 100%, que si usted puede eliminar y tener un léxico de eliminar todo lo pagano, amén. Pero no le exija ni le obligue a otros a eso, Correcto. porque es una relación de amor. Ni lo A eso salva me ni lo refiero. condena. Ni lo salva ni lo condena, pero sí te ayuda a comprender, a entender y a expresarte. Yo diría que vas a santificar mi palabra, ¿no? Por eso, te ayuda, te va a ayudar. Santificar mi Te va a ayudar porque no es lo mismo. Si los árabes nos enseñaron abra cadabra y la puerta se abría, ¿cierto? Hay palabras clave que te abren. Si tú conoces y por soberbia, por altivez, por arrogancia, prefieres utilizar otro nombre por quedar bien, entonces sí te metes en problemas. Pero por ignorancia o por no tener claro por utilizar, no estás en problemas. Y mucho menos por amor a los pequeños. Y si hay, ese es mucho más grande. Ese es mucho más grande que lo otro. Es más, mucho más grande inclusive que tu propio conocimiento. Por ejemplo, para terminar la oración, Beshem Yehoshua. Beshem en el nombre de Yehoshua. Entonces, en el nombre de nuestro Adón Yeshua. ¿Cierto? Ahora, si ustedes miran el Juan 3:16, miren ese texto, miren lo que dice. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, de tal manera, no fue Jesús, sino ¿quién? Padre, papá. De tal manera, el que está amando es Dios, el que lo envió fue Dios, el que salva es Dios. Esa es la pelea y la lucha con el judaísmo, entre el cristianismo. Que responde. Entre el cristianismo, porque el cristianismo dice, el Salvador es Jesús. Y el judío dice, está mirando fuera del texto. Usted está grave, porque Él es enviado. Pero como la cristiandad no tiene clara la película. Pero desde ambas ópticas, ya yendo a la profundidad de lo que estamos estudiando, están errados los dos. Porque en sí, por eso pues, Jesús decía, ¿cómo así que les muestre al Padre? Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Él era uno con el Padre. Porque ya lo había conseguido. Pero el punto es que tú, ¿por qué tienes ahorita ese? Lo que pasa es que hemos separado, ¿no? De lo que hablábamos el otro día de las dimensiones. Para nosotros la manera de entenderlo es que Jesucristo está aquí, el Padre está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Son tres separados, entidades separadas, pero el misterio de la Trinidad de forma en que de todas maneras hay que reconocer que es uno solo. Me estoy haciendo comprender, es decir, Yeshua fue la manifestación del Padre para salvarnos. Sí, pero
Pero sigue siendo un concepto. Sigue siendo un concepto. Está bien, yo lo veo a su merced y lo he dejado y lo sigo dejando y lo seguiré dejando. Hasta que su merced vaya y vaya armando, aunque después me toque desarmarle cosas. Que después me toque desarmarles. Dios sigue siendo uno, ¿no? Mire, se lo voy a poner así. Jesús lo dijo, nuestro Dios es uno. O sea, Dios Ejad es uno, pero Dios es impersonal. ¿Qué es impersonal? Es uno, pero son muchos. Correcto, Está es en todo, impersonal. acciones. Se lo he puesto. Estábamos viendo o sea, toda la naturaleza es manifestación de toda la creación, etc. Alguien me lee, por favor, 1 de Romano, Uy, sí. verso 18, 19, el 20 específicamente, el 20. Uno ve. Vamos a leerlo. Desde el 18. Sí, pero mejor el 20. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. O sea que las cosas visibles están demostrando lo invisible. Pues, Por tus actos, Él se muestra a por través de toda la creación. Él está Eso. en toda la creación. Entonces, póngalo de esta manera. Juancho, clipo. Ahí es donde se entiende que los de Nueva Era rasguñaron algo. Pero si uno va y dice eso en la iglesia cristiana, dicen que se volvió Nueva Era. Significa ocultamiento, velo, escotes y otro. La creación es el clipot. Sí. Por eso, la creación oculta a quién. Es como la burka del creador. Pero ahí está el creador. Ahí está el creador. ¿Cómo está el creador? En la creación. Pero viendo la creación, hay la tendencia de adorar la creación y no al creador. De eso habla Romanos. ¿Sí se da cuenta? Ese es el contexto de ese capítulo. El gran dilema es que tú llegas a un nivel de conocimiento que te adores a ti mismo y te consideres a ti mismo y no estás viendo al creador. Señor, y acá también me alzó la mano. Entonces nos equivocamos cuando lo utilizamos de intercesor. Sí, Señor. Más que nos equivocamos, eso se llama idolatría. Eso es una de las formas de idolatría. Qué bravo estás tú. Eso es idolatría. Estoy buscando una vacuna. Esta es la vacuna, Señor. Esta es la vacuna. Si hay una vacuna, Señor. Otro de los conceptos que nos han hecho bastante daño, y yo me reí cuando me encontré la verdad, no lo sabía y lo repetía como un burrito porque pues ya me enseñaron. 100% Dios, 100% hombre. Eso fue un dilema resuelto por un rey cuando se encuentra con un pueblo que le está diciendo que está a punto de hacerse la bronca. Y le dice, pero ¿qué hacemos con el pueblo que está diciendo que si ese Jesús es 100% Dios? O sea, si es Dios, que es Dios, o que si es hombre, que al fin qué. Y el hombre dice, no, déjalo así. 100% Dios, 100% hombre. Cuando tú dices ese término, sin pasar por todo lo que tienes que pasar para llegar a una conclusión tuya que te va a dar Dios, estás repitiendo solamente lo que decidió un día un César y lo decidió de la forma más salomónica, por decirlo de alguna forma, la forma más, no sé, no puedo decirlo así, sí, como sencilla, decir, me quito este Dios de encima, déjenlo así, de 100% Dios, además por la creencia de ellos mismos con respecto a sus dioses. Para él era conveniente poder decir eso. Sí, pero ya el criterio existía justo. Eso es cuando se va definiendo doctrina. Ya existía. Cuando Antíoco Epífanes se proclama Epífanes, manifestación de Dios en el hombre. Los griegos tenían concepto y por eso los romanos creían que descendían de familias de dioses, hecho hombre. Y ya los griegos habían planteado mucho más antes
de que ellos eran dioses en forma de hombre. Hércules, Perseo. Ahí viene el concepto de la mitad. O sea, el concepto no viene ahí, justico. O sea, lo que pasa es que no me hice entender. Sí, lo que pasa es que lo utilizan para afianzar su creencia, para afianzar su posición de que ellos son también dioses. Te entiendo el concepto, pero tienes que comprender de a dónde viene, de a dónde está la base, dónde está la raíz y hacia dónde se llevó. Pero el hecho de que se haya llegado allí, no está el fundamento ahí, te lo voy a explicar. Y para todos, abro comillas. Aquí sí nos avarimos bastante. Abro comillas. Justo. El concepto radica es cómo plantear a este nuevo Dios, a este Jesús, cómo plantearlo si Jesús es un hombre como lo están proclamando los judíos. Los judíos nunca pusieron a Jesús como Dios, siempre lo plantearon como un hombre, porque el Mesías es un hombre. O sea, sabiendo y entendiendo que Mashiach es esencia divina, pero en la manifestación de algo corpóreo, humano, terrenal, limitado tiempo y espacio. ¿Correcto? Entonces, para ellos plantear este nuevo concepto, tienen que elevar a una divinidad a Jesús. Tienen que elevar una divinidad a Jesús. Por favor, capítulo 2, verso 5, 1 Timoteo. Entre Dios y los hombres. Sí, pero textual. Sí, correcto. Pero textual. Lo parafraseo ahí, Víctor. Eso va más parafraseado. Textual. ¿Qué dice? Pues el Eterno es uno. Y hay un solo mediador entre el Eterno y la humanidad. Yeshua HaMashiach, humano, él mismo. Esta versión bacana. Claro. Reina Valera dice hombre. Cristo hombre. Pero no cabe en la mente del cristiano. Y por eso te asesinan, te matan. Por eso eres hereje. No sabiendo que los herejes son herejes. ¿Sí me hago entender? Estaba mirando y Yeshua, en medio de una generación que esperaba que sucedieran las cosas, él hizo que sucediera lo que tenía que suceder. ¿Cierto? Sí, porque sí. Si usted ve todo el contexto de los judíos, decían, no, es que estamos esperando al Mashiach, espera, todo el mundo sentado esperando, pero nadie tomando la decisión de decir, yo voy a hacer que se refleje, se manifieste ese Mashiach. Nadie es lo mismo que se estamos viviendo bueno. Estamos esperando que Él Que el Señor venga. pero no estamos provocando que Él se manifieste por segunda vez. Bueno, Señor, yo tengo 35 años. Yo se lo dije ayer. Eso, tengo 35 años haciendo esto, haciendo que Él se manifieste, volviendo a hacer que esto suceda. Eso es lo que tengo y vengo luchando, vengo haciendo y unos me han malinterpretado, otros me han utilizado, otros solamente cogen el conocimiento y hacen lo que les da la gana, pero ya no estoy dispuesto más. Siempre. Usted es un hereje, usted está esto, usted aquello. Señor, ese es el plan de esto. Ese es el plan. ¿Cuál? Si decimos, pero no podemos negar la realidad, que Él sí volvió a ser. Y ahí el judaísmo no llega, ni el cristianismo llega. Lo toma desde un lado. Él llegó a ser. El cristianismo dice que siempre fue y el judaísmo dice que nunca fue. Que nunca fue, Sí. pero sí llegó a ser. Claro, él era- Sí llegó a ser. Entonces, ¿qué sucede, Señor? Cuando este emperador plantea esto para justificar su doctrina, ya había unas bases de donde se estaba dando, pero sin embargo no le cuadraba. Entonces, al no cuadrarle, tenían que subir, porque si Jesús es Dios hecho hombre o Dios, entonces tienen que subir a María como Dios, pero no podían subir a María como Dios. Entonces entramos al detalle de ahora sí meterle el puño donde toca meterle. Señor, Lo que pasa es que no tiene que no ir tan rápido ahí, porque la historia ahí está bien despacita, es bien suavecita, no es tan rápido. que Hay un pueblo judío diezmado,
por ellos mismos, diezmados, cuando digo diezmado es diezmado, tanto así que para cuando pasa ese concilio creo que ya no hay templo. No existe el templo hace 200 años. Correcto, ya lo han tumbado, lo han diezmado, han acabado con una cantidad de judíos. Es más, los que le hacen la reclamación al César de que si es Dios o es hombre, es su misma gente. Dice, bueno, al fin, ¿en qué vamos a creer? Usted quiere ponernos un Dios acá, vamos a tener este nuevo Dios, pero ¿cómo es la vuelta? ¿Al fin es hombre o es Dios? Ni siquiera es por los judíos. La reclamación no viene de los judíos, eso fue lo que yo leí. No, nunca fue, no fue una reclamación judía, porque el judío tiene claro quién es el Mesías. Y estaban además, ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? abriéndose el parche, corriendo porque lo estaban El persiguiendo. problema no es eso, el problema es actualmente. Aquí han venido mucha gente y han salido corriendo y juzgando, inclusive pastores, un pastor que venía a estudiar acá, que aquí hay otro que viene, toma aquí y va y le enseña, dice que nosotros aquí estamos, dice, no, eso no importa, Avance. que nosotros aquí estamos graves. El asunto es, señores, que esto es una realidad que toca mostrarlo. Último texto por esta mañana, 23:39 de Mateo. Anótelo, conózcalo, sépalo, que ya nos entramos en camisa de 11 varas. Y esto, 23:39, esto sí es la punta de lanza. Esto sí es. ¿Sabes por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es derribando. ¿Usted qué cree, señor Freddy? Dios no lo trajo usted aquí a poner pañitos de agua. Aquí estamos derribando el cristianismo. Yo necesito, y yo sí voy a hacer suave porque pues que a mí no me gusta pedir perdón. Pero sí les pido que me disculpen por alejarlos de la enseñanza inicial. Por favor, 23:39. Dice, pues te digo desde ahora, tú no me verás otra vez hasta que digas Baruch haba Beshem Yahweh. Adonai. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Adonai. Sí, pero esa palabra Yahweh no, por eso no tienes que comerlo todo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre de Dios. Adonai. Para mí, cuando se cumpla en mí. Primeramente, pero está hablando específicamente en Jesús, al final de sus días, está diciendo, cuando digan, ¿quién es el que va a decir? El pueblo hebreo. Yo soy para ser fuerte. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién cree que va a reconocer a Jesús o a Yeshua como el Señor? Y el pueblo hebreo es que va a decir, y va a aparecer por segunda vez. ¿Por qué cree que el Eterno ha permitido devolvernos hasta aquí? El Eterno nos puso, o yo creo, no sé usted, creo que estaba aquí por eso, pero si no están entendiendo lo voy a explicar, para que vacunemos a la iglesia cristiana desde aquí. Pero para vacunarla, señores, no podemos salir con un chorro de baba. No podemos salir con un chorro de baba. Cuando Jesús les dice a los judíos, los que les dijo, él ya era el Mashiach. Solo transformaremos esto si transformamos nuestra naturaleza y mostramos y evidenciamos el poder. Y Yeshua se preparó durante 30 años. Por favor. Para trabajar. ¿Para tener con qué? ¿Para tener con qué? Porque no hubiera llegado ahí, yo vengo a salvar, pero ¿de qué? ¿Qué? ¿De dónde viene usted? ¿De quién lo autonombró? Entonces, yo vengo preparándome toda la vida, porque sé que ese es mi destino, sé que ese es mi propósito en este plano, en este mundo. Ah, por eso él salvó al primero, y nos salvará a nosotros. Siendo hombre, estaba expuesto. Señores, oremos al Señor. Ahí lo voy a dejar. Estamos en el verso 23, ya más o menos estamos entendiendo que vamos en el Nefesh. Los instintos de los animales nos van a dar otro nivel. ¿Sabe por qué Dios nos prohíbe comer la sangre? Por eso. Ah, bien, buena. Para eso que iba a llegar buena. Una pregunta ahí antes de que cerremos. Dentro de los instintos está lo que nosotros psicológicamente conocemos como el temperamento, ¿cierto? Sí, señor.
Ahí está. Como Drácula. Psicológicamente, eso se llama Porque el psicosomático. temperamento le pertenece a las emociones Ahí, y a los sentimientos, mientras que el carácter le pertenece al espíritu, ¿verdad? a la formación del ser. Por eso. El carácter es parte de la El formación carácter del ser. viene de lo espiritual, de nuestra verdadera esencia, mientras que el temperamento es Muy lo que se químico. traduce a través de lo instintivo de la esencia química de Que la es lo sangre. que se llama lo químico. Y por eso, como es químico, vienen composiciones. Por eso el temperamento sanguíneo. Exactamente. Depende de- Por ejemplo, es por eso que nos subimos, nos elevamos, soltamos. Y cuando estamos en ese tip ahí, no hay nada que nos haga la bajar. sangre caliente. ¿no? Nada nos hace bajar. Porque tengo que decir lo que tengo que decir. Solo cuando se fortalece el hombre interior, ojo con eso, que tiene que ver con el carácter. Solo cuando fortalecemos, bueno, la mujer interior. O sea que hay que enfriar la sangre. Claro. Solo cuando fortalecemos el hombre interior es que vamos a tener el carácter de Dios para saber decir, hacer, pausar en el momento que hay que hacer, pero en el momento que hay que hacer también toca obrar como toca obrar, o sea, como toca decir las cosas, toca decir las Como cosas. lo hizo Yeshua Correcto. cuando Señor. le dio el látigo Por eso de era que en los sacrificios se quemaba todo y la sangre era lo que hacía subir. Ahí hay una figura, sí señor, oiga, pero está volando señor John. Claro, por eso el Señor. Prohíbe la sangre, porque la sangre está aquí, en ¿Cuándo? Efesios, está prohibido. Solo Por eso a la él, sangre, solo a la él sangre les de la permitió la uno sangre. tiene que A él no, llega. ahí está la adrenalina, ahí están una cantidad de enfermedades. Claro, sí. No ¿verdad? solamente Y ahí la está morcilla. la razón del texto donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no solamente la morcilla, La champaña, la la champaña. carne toca hacer la kosher. ¿Cómo se la hace kosher? Desangrándola. Se le echa sal y agua para desangrarla. Nunca se la coge y se la tira a fritar o no, se la desangra. Eso es más cacharrizarla o volverla kosher. Mañana es Shabbat. Vamos a dejar ahí. Mañana continuamos donde estamos en el día quinto, al final del día quinto y vamos a entrar el día sexto. Recién el día sexto. ¿Correcto? Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Porque estás levantando conciencia, porque estás levantando sabiduría, pero que seamos coherentes con lo que aprendemos y hacemos. Que haya coherencia entre el conocer y el hacer, y el saber, que seamos, Padre, consecuentes con nuestras palabras, que seamos evidentes, que podamos afectar primeramente nuestra vida, nuestro ser y alrededor lo que está nuestro. Te agradezco porque aunque mucho no estamos haciendo el propósito tuyo, sino edificando lo que tú estás edificando en nosotros, tú estás obrando. Gracias por ese grupo de ahí del Tunal que se quiere añadir. Permítele, inquieta a los que vengan el día de mañana al Shabbat, Padre. En el nombre maravilloso de nuestro Adón de Josué, yo te doy gracias. Amén. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Miren, Pacho. No olviden la cajita. La cajita. Mañana no. Mañana. Tenemos mi estudio. Sí. Niega. No, Que